Te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decirte, pero que puede cambiar por completo la forma en que te percibes y la forma en que el mundo responde a ti. Arreglarte todos los días no es vanidad, no es superficialidad, y mucho menos es para agradar a otros. Es una señal silenciosa de poder personal. Es una decisión que, aunque parezca pequeña, entrena tu mente, ordena tu energía y define el estándar con el que enfrentas la vida. Muchas personas creen que primero deben sentirse bien para cuidarse, cuando en realidad es el cuidado diario el que despierta la claridad, la disciplina y la seguridad interior. Si alguna vez has sentido que te falta enfoque, motivación o respeto, este video puede incomodarte, pero también puede darte una respuesta que estabas evitando. Quédate, porque esto va mucho más profundo de lo que imaginas. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. No es para mí, es para ti. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: este 2026 me cuido, soy estoico. No lo hagas por rutina ni por moda. Escríbelo como un compromiso real contigo mismo, como el primer paso para dejar de mentirte y empezar a actuar. Cuando lo escribes, lo haces consciente, lo sellas. Este gesto sencillo marca el inicio del cambio verdadero. Enseñanza 1. Tu imagen es tu carta de presentación antes de hablar. El mundo te juzga antes de escucharte, te guste o no. Y negarlo solo te deja en desventaja frente a una realidad que sigue funcionando igual, aunque cierres los ojos. Hay puertas que se abren o se cierran en silencio, mucho antes de que puedas explicar quién eres, qué sabes o cuánto vales. No porque sea justo, sino porque así opera la mente humana, y entenderlo no te vuelve superficial, te vuelve consciente. Vivimos rodeados de miradas rápidas, de evaluaciones invisibles que ocurren en segundos. A veces creemos que lo importante está solo en el interior, que la intención basta, que el talento termina imponiéndose tarde o temprano. Pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿Cuántas oportunidades se pierden antes de llegar a ese tarde o temprano? La imagen personal no es un disfraz, es un mensaje silencioso. Comunica si te tomas en serio, si respetas el contexto en el que entras, si estás preparado o si improvisas tu propia presencia. No habla de quién aparentas ser, sino de cuánto te responsabilizas de cómo te presentas ante el mundo. La ciencia lo ha observado con claridad. Investigaciones como las de Willis y Todorov en el año 2006 mostraron que las personas forman juicios sobre competencia, confiabilidad y carácter en menos de una fracción de segundo, basándose únicamente en la apariencia. No hay tiempo para explicaciones, no hay espacio para matices. El cerebro decide rápido porque así está diseñado. Esto no significa que la apariencia lo sea todo, pero sí que es la primera puerta. Y una puerta cerrada no permite mostrar lo que hay dentro. Desde el estoicismo, esta idea no resulta incómoda, sino coherente. Marco Aurelio recordaba que no controlamos lo que otros piensan, pero sí cómo actuamos y cómo nos presentamos. Epicteto insistía en que la dignidad comienza en el dominio de uno mismo, en el cuidado de los propios actos, incluso de los más simples. Cuidar la imagen no es vanidad, es disciplina aplicada a lo cotidiano. Es coherencia entre lo que dices valorar y lo que demuestras sin palabras. El estoico no busca impresionar, busca no estorbar su propio camino por descuido o negligencia. Hay una diferencia profunda entre aparentar y prepararse. Apariencia vacía es intentar parecer algo que no se es. Preparación visible es no permitir que la falta de orden externo contradiga la fortaleza interna. Una postura encorvada puede comunicar inseguridad incluso cuando hay convicción. Una falta de cuidado puede interpretarse como desinterés, aunque haya pasión. ¿Cuántas veces has sentido que no te tomaron en serio sin saber exactamente por qué? ¿Y cuántas veces, siendo honesto, descuidaste detalles simples esperando que el fondo compensara la forma?
Desde mi propia experiencia, aprendí esto más tarde de lo que me hubiera gustado. Durante mucho tiempo pensé que bastaba con saber, con tener intención, con ser buena persona. Me decía que quien quisiera entenderme lo haría, pero la realidad no funciona así. Noté que cuando empecé a cuidar mi presencia, no desde la moda, sino desde la coherencia, la reacción de los demás cambió sin que yo dijera nada distinto. No fue magia, fue respeto anticipado. Y entendí algo incómodo: a veces no es el mundo el que te ignora, sino tú quien no se presenta con claridad. La imagen personal no exige perfección ni lujo, exige limpieza, orden, atención y congruencia con el rol que eliges ocupar. Habla de disciplina interna reflejada hacia afuera. Cuando tu presencia es clara, tu mensaje llega sin fricción. Cuando tu presencia es descuidada, tus palabras tienen que esforzarse el doble. ¿Por qué ponerte ese obstáculo innecesario? ¿Por qué sabotearte antes de empezar? Al final, tu presencia habla incluso cuando tú callas. Habla de tu relación contigo mismo, de cuánto te respetas y de cuánto estás dispuesto a hacerte cargo de lo que sí depende de ti. No se trata de agradar a todos, sino de no traicionarte por descuido. Asegúrate de que ese silencio inicial, esa primera impresión inevitable, diga lo correcto sobre ti. Porque muchas veces, antes de que tengas voz, ya estás siendo escuchado. Enseñanza 2. Hablarte con respeto transforma tu rostro. Tu cara refleja cómo te tratas, aunque intentes ocultarlo con sonrisas ensayadas o con silencios bien aprendidos. Hay tensiones que no vienen del cansancio físico, sino de una conversación interna que nunca descansa, de palabras que te dices cuando nadie escucha y que, con el tiempo, terminan marcando tu gesto, tu postura y tu energía. El rostro no miente, solo traduce. Muchos creen que la expresión es cuestión de genética o de edad, pero en realidad es el resultado de años de diálogo interno. Cuando la mente se acostumbra a juzgar, a exigir sin descanso, a reprochar cada error, el cuerpo lo obedece. Los hombros se encogen, la mandíbula se aprieta, la mirada se vuelve dura incluso en momentos tranquilos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Aun estando en calma, tu reflejo parece cansado. No siempre es la vida la que pesa, a veces es la forma en que te hablas mientras la atraviesas. La autocrítica constante crea una tensión silenciosa. Es como vivir en guardia permanente, esperando fallar, esperando no ser suficiente. En cambio, cuando aparece la autocompasión, no como lástima sino como respeto consciente, el cuerpo afloja. La respiración se vuelve más profunda, el rostro se suaviza, la presencia cambia. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te estás atacando desde dentro. Kristin Neff, en el año 2003, mostró cómo la autocompasión reduce el estrés y mejora el bienestar emocional, no como una idea bonita, sino como un cambio real en la forma en que el sistema nervioso responde a la vida. Desde el estoicismo, esta relación entre mente y expresión no resulta extraña. Marco Aurelio hablaba de tratarse con justicia interior, de no convertirse en su propio enemigo. Epicteto recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y esos juicios no se quedan en el pensamiento, se imprimen en el cuerpo. El estoico no se insulta por caer, se corrige, no se humilla por fallar, aprende. Esa forma de diálogo interno crea una dignidad tranquila que se nota sin esfuerzo. Hablarte con respeto no significa negar tus errores ni vivir en una ilusión cómoda. Significa elegir palabras que construyen en lugar de erosionar. Significa observar cómo te hablas cuando te equivocas, cuando te miras al espejo, cuando nadie te aplaude. Te tratas como tratarías a alguien que amas, o usas contigo un tono que no tolerarías de nadie más. Cambiar ese lenguaje no es un acto pequeño. Es una decisión diaria que moldea tu identidad. Recuerdo un momento personal en el que entendí esto con claridad incómoda.
Me miré un día y no reconocí la dureza de mi propia expresión. No estaba enfadado con nadie en particular. Estaba cansado de mí mismo, de exigirme sin tregua, de hablarme como si la dureza fuera disciplina. Cuando empecé a cambiar esas frases internas, no de golpe, sino con paciencia, algo se aflojó. No me volví complaciente, me volví humano. Y esa humanidad empezó a notarse afuera sin que yo lo buscara. Practicar este respeto interno es sencillo en forma, pero profundo en impacto. Observar el diálogo que surge de manera automática, cambiar frases duras por palabras firmes pero amables, hablarte frente al espejo con la misma dignidad con la que quieres vivir el día, repetir ese trato a diario hasta que se vuelva natural. No es un truco, es entrenamiento emocional. Al principio se siente extraño, luego se siente verdadero. Con el tiempo el rostro aprende a descansar, la mirada deja de pelear con el mundo, la energía se vuelve más estable. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no te cargas con un peso innecesario. Cuando te respetas por dentro, el cuerpo lo entiende. Y cuando el cuerpo lo entiende, el mundo lo percibe. Tal vez no puedas cambiar todo lo que te rodea hoy, pero sí puedes cambiar la forma en que te hablas mientras lo enfrentas. Y esa elección, silenciosa y constante, termina dibujándose en tu expresión. Porque cuando te tratas con respeto, se nota. Siempre se nota. Enseñanza 3. Regular tu peso ordena tu imagen y tu mente. Tu cuerpo refleja las decisiones que repites, incluso aquellas que tomas en silencio cuando nadie te mira. No es un castigo, ni una sentencia genética. Es una conversación prolongada entre lo que eliges y lo que evitas. Cada hábito deja una huella, cada excusa también. El cuerpo no opina, registra. Y tarde o temprano, muestra el resultado con una honestidad que incomoda. Durante mucho tiempo nos enseñaron a mirar el peso solo desde la estética, como si se tratara de agradar o encajar. Pero hay algo más profundo ocurriendo. El cuerpo equilibrado transmite claridad, firmeza, una sensación de orden que se percibe antes de cualquier palabra. No se trata de ser delgado o musculoso, se trata de coherencia. Cuando el cuerpo está cuidado, la presencia se vuelve más estable, la mirada se sostiene, el movimiento es más seguro, la energía deja de dispersarse. ¿No has notado cómo te sientes cuando cumples contigo mismo durante varios días seguidos? ¿Y cómo se diluye tu confianza cuando te fallas una y otra vez? Gestionar el peso con conciencia no es una guerra contra el cuerpo, es una alianza. Es aprender a escucharlo sin justificar cada exceso ni castigar cada error. La repetición de decisiones simples, reducir lo que intoxica, moverse aunque no apetezca, descansar cuando el orgullo pide seguir, va construyendo algo que no se compra: autoestima funcional. No la que depende de aplausos, sino la que nace de saber que puedes confiar en ti. Esa confianza se refleja en la postura, en la respiración, en la forma de ocupar el espacio. La ciencia ha observado este vínculo con claridad. Investigaciones como las de Blumenthal, en el año 2012, mostraron que el ejercicio regular no solo mejora la condición física, sino también la autopercepción y el estado emocional. No es solo química corporal, es identidad en acción. Cuando te mueves con constancia, tu mente recibe el mensaje de que eres alguien que actúa. Y esa identidad cambia la forma en que te miras y en que otros te perciben. El estoicismo entendía esta coherencia cuerpo-mente mucho antes de los estudios modernos. Marco Aurelio hablaba del cuerpo como una herramienta que debía ser cuidada con sobriedad, no por vanidad, sino por respeto a la vida que lo habita. Epicteto recordaba que la disciplina visible es reflejo de una mente entrenada y que descuidar lo que depende de ti es una forma silenciosa de rendición. Para el estoico, el autocontrol no es rigidez, es libertad. Libertad de no ser esclavo del impulso, de no vivir a merced del deseo momentáneo. Cuando el cuerpo está ordenado, la mente descansa.
Desde mi experiencia, hubo un momento en el que entendí que no era falta de información lo que me detenía, sino falta de coherencia. Sabía qué hacer, pero no lo repetía, y cada día que posponía, algo en mí se debilitaba. Cuando decidí empezar con acciones pequeñas y constantes, no buscando resultados rápidos, sino respeto propio, algo cambió. No solo el cuerpo respondió, también la forma en que me miraba al espejo. Ya no veía juicio, veía compromiso. Y ese compromiso se volvió una fuente silenciosa de seguridad. Moverte a diario no es un castigo, es un recordatorio de que estás vivo. Elegir alimentos que nutren no es restricción, es claridad. Dormir bien no es pereza, es estrategia. La constancia no grita, susurra, pero construye. ¿Qué versión de ti se está formando con las decisiones que repites hoy? ¿La que posterga o la que se sostiene? Con el tiempo, el cuerpo empieza a reflejar una mente decidida. La energía aumenta, la presencia se vuelve firme, la autoestima deja de depender de promesas futuras. No porque todo esté perfecto, sino porque hay dirección. Y la dirección da paz. El cuerpo ordenado no es un fin, es una señal. Señala que hay alguien al mando, alguien que eligió cuidarse sin drama y avanzar sin ruido. Porque cuando eliges con conciencia, el cuerpo lo muestra. Y cuando el cuerpo lo muestra, la mente se alinea. Enseñanza 4. La postura erguida construye confianza real. Tu cuerpo habla incluso cuando tu mente duda, y muchas veces dice la verdad que tú aún no te atreves a aceptar. Antes de que aparezca una palabra, antes de que se formule un pensamiento claro, la forma en que te sostienes ya está comunicando algo esencial sobre ti. El cuerpo no espera a que tengas seguridad para expresarla. La ensaya primero y luego invita a la mente a ponerse al día. Desde que te levantas por la mañana, tu postura empieza a influir en cómo te sientes contigo mismo. No es un detalle menor ni una cuestión estética. Caminar encorvado, con el pecho cerrado y la mirada baja, envía una señal constante de alerta, de protección, como si el mundo fuera una amenaza permanente. En cambio, cuando te enderezas, cuando abres el pecho y sostienes la cabeza con calma, algo cambia por dentro. La respiración se amplía, la tensión disminuye, la sensación interna de fortaleza aparece sin esfuerzo. ¿Has notado cómo una postura cansada alimenta pensamientos de cansancio y cómo un cuerpo erguido parece sostener mejor incluso los días difíciles? La ciencia ha observado este vínculo de manera clara. Investigaciones como las de Carney y sus colaboradores en el año 2010 mostraron que adoptar posturas abiertas reduce el cortisol, la hormona del estrés, y mejora la autoconfianza. No es solo una percepción subjetiva, es una respuesta biológica. El cuerpo puede enseñarle a la mente a sentirse segura antes de que la mente encuentre razones. En lugar de esperar a sentirte fuerte para caminar con firmeza, puedes caminar con firmeza y permitir que la fortaleza aparezca. El estoicismo comprendía esta relación profunda entre cuerpo y mente mucho antes de que existieran los laboratorios. Marco Aurelio hablaba de mantenerse erguido no solo en el cuerpo, sino en el carácter, como una forma de respeto hacia uno mismo. Epicteto enseñaba que, aunque no controlamos todo lo que sucede, sí controlamos nuestra actitud visible frente a ello. La postura es una actitud hecha carne. No es arrogancia ni rigidez, es presencia. El estoico no se encoge ante la vida, se mantiene firme, flexible y consciente, incluso cuando duda por dentro. Hay algo poderoso en entender que no siempre tienes que convencerte con palabras. A veces basta con corregir el cuerpo para que la mente encuentre estabilidad. Alinear la espalda al levantarte, abrir el pecho sin exagerar, relajar los hombros que llevan cargas invisibles, mirar al frente sin desafío ni miedo, y corregirte durante el día cuando te descubres cayendo hacia adentro. Estos gestos simples no son vanidad, son autocuidado profundo. Son una forma silenciosa de decirte, estoy aquí,
me sostengo, puedo con esto. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que vivía encorvado sin darme cuenta, no solo físicamente, también emocionalmente. Dudaba de decisiones, me anticipaba al fracaso, caminaba como pidiendo permiso. Cuando empecé a trabajar mi postura de manera consciente, algo se reordenó. No desaparecieron los miedos, pero dejaron de dominarme. Sentí más claridad, más presencia, como si al sostenerme mejor por fuera, también me estuviera sosteniendo por dentro. Fue un cambio pequeño en apariencia, pero profundo en efecto. La postura no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Te da un punto de apoyo interno. Cuando el cuerpo se alinea, la mente deja de dispersarse tanto. La claridad aparece porque hay menos tensión que sostener. Y esa claridad se nota en cómo hablas, en cómo decides, en cómo ocupas tu lugar en una habitación. ¿Qué pasaría si mañana eligieras empezar el día sosteniéndote con más dignidad? ¿Qué conversación interna cambiaría si tu cuerpo dejara de decir "no puedo" y empezara a decir "aquí estoy"? Con el tiempo, mantener una postura recta deja de ser un esfuerzo y se vuelve identidad. La seguridad ya no depende de la aprobación externa, sino de una sensación interna de estabilidad. Sostenerte bien es un acto silencioso de confianza. Es permitir que el cuerpo sea el primer aliado del cambio. Porque a veces, antes de creer en ti, necesitas aprender a sostenerte. Y en ese sostén empieza la transformación. Enseñanza 5. Una imagen nueva despierta una identidad nueva. Nadie te roba la calma sin tu permiso, aunque durante años hayas creído que el mundo, las personas o las circunstancias tenían ese poder sobre ti. La verdad incómoda es esta. La mayoría de tu desgaste no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas, de lo que repites en tu mente cuando algo no sale como esperabas. Y mientras no mires eso de frente, seguirás reaccionando como si todo fuera personal. Gran parte del conflicto humano nace en el diálogo interno que no se cuestiona. Pensamientos que se repiten como un ruido de fondo, dudas que se convierten en identidad, miedos que se confunden con intuición. Te dices que no puedes, que es tarde, que no eres suficiente, y el cuerpo obedece sin discutir. La respiración se acorta, el ánimo baja, la energía se dispersa. ¿Cuántas veces te has sorprendido agotado sin haber hecho nada físicamente exigente? ¿Cuántas veces fue tu mente la que no descansó? El cambio interior no empieza con grandes decisiones, sino con pequeños actos de responsabilidad personal. No se trata de controlar todo lo que piensas, sino de notar qué pensamientos te gobiernan. Cuando dejas de identificarte con cada impulso mental, aparece un espacio nuevo. En ese espacio eliges responder en lugar de reaccionar. Y esa elección, repetida día tras día, va moldeando tu carácter con más fuerza que cualquier discurso motivacional. La ciencia ha observado este proceso con claridad. Estudios sobre regulación emocional, como los de Gross en el año 2001, muestran que aprender a reinterpretar las situaciones reduce el estrés y mejora el bienestar psicológico. No es negar la realidad, es cambiar la relación con ella. Cuando modificas la forma en que procesas lo que ocurre, tu sistema nervioso se regula, tu claridad aumenta y tu energía deja de diluirse en luchas internas innecesarias. El estoicismo enseñaba precisamente esto: no eres responsable de todo lo que sucede, pero sí de cómo eliges enfrentarlo. Epicteto fue claro al decir que no nos perturban los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, una y otra vez, que nadie puede dañar su mente sin su consentimiento. Esa no era una frase bonita, era un entrenamiento diario. El estoico no busca una vida sin problemas, busca una mente que no se quiebre ante ellos. Desde mi propia experiencia, hubo un momento en el que entendí que mi cansancio no venía de hacer demasiado, sino de resistirme demasiado. Peleaba con lo que ya había pasado, me adelantaba a lo que no había ocurrido, y en ese vaivén perdía el presente.
Cuando empecé a observar mis reacciones con más honestidad, noté algo simple pero poderoso. No todo merecía una respuesta emocional. No todo requería una explicación. Algunas cosas solo pedían silencio y firmeza interior. Asumir esta responsabilidad no es fácil, porque elimina excusas. Ya no puedes culpar al entorno de cada desequilibrio, pero al mismo tiempo devuelve poder. Poder de elegir cómo hablarte, cómo respirar ante la incomodidad, cómo sostenerte cuando algo no sale bien. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de discutir con la realidad y empezaras a trabajar contigo? ¿Qué cambiaría si, en lugar de reaccionar de inmediato, te dieras un momento para elegir? La disciplina interna no es rigidez, es claridad. Es saber cuándo actuar y cuándo soltar. Es entender que no todo pensamiento es una orden, ni toda emoción una verdad. Con el tiempo, esta práctica crea una sensación de estabilidad que no depende de la aprobación externa. Te vuelves más sobrio por dentro, más firme por fuera. Las decisiones se vuelven más limpias, la identidad más clara. No se trata de volverte indiferente, sino consciente, de sentir sin desbordarte, de pensar sin castigarte. Cuando aprendes a gobernar tu mundo interno, el mundo externo pierde gran parte de su poder sobre ti. Y esa calma no es pasiva, es activa. Es una calma que sostiene, que observa, que decide. Al final, crecer no es cambiarlo todo de golpe. Es dejar de pelear contigo mismo. Es elegir una y otra vez la respuesta más honesta, más sobria, más alineada con quien quieres ser. Cuando asumes esa responsabilidad, algo se ordena. Y en ese orden silencioso empieza una fuerza nueva, una que ya no depende de lo que pase afuera, sino de cómo eliges estar por dentro. Enseñanza 6. La disciplina visual entrena la mente. Ordenar tu imagen ordena tu pensamiento, aunque durante mucho tiempo hayas creído que la mente va por un lado y el cuerpo por otro. La verdad incómoda es que no piensas en el vacío, piensas desde un cuerpo, desde una postura, desde una forma concreta de presentarte al mundo cada día. Cuando tu exterior está disperso, la mente rara vez se mantiene firme. Y cuando el exterior se vuelve coherente, algo por dentro empieza a alinearse sin hacer ruido. Cada mañana tomas decisiones que parecen pequeñas, casi automáticas. Qué ponerte, cómo pararte, cómo salir de casa. Pero esas elecciones no son neutras, son microentrenamientos de criterio. Cuando eliges con intención, incluso en lo simple, la mente aprende a decidir. Aprende a sostener una dirección. Aprende que hay alguien al mando, vestirte sin pensar, encorvarte sin notarlo, moverte sin presencia, envía el mensaje contrario, improvisación, desgaste, falta de liderazgo interior. ¿Te has preguntado cuántas veces tu confusión mental empezó con un descuido externo? La mente aprende del cuerpo más de lo que admite. Cuando ve orden, recibe una señal de estructura. Cuando ve coherencia, recibe una señal de claridad. No se trata de moda ni de apariencia superficial, sino de disciplina aplicada a lo visible. Elegir cómo te presentas es elegir cómo te entrenas. Por eso, cuando reduces el desorden visual, cuando corriges tu postura, cuando repites un ritual simple cada día, algo cambia en tu forma de pensar. La energía se concentra, el enfoque se afila. Las decisiones pesan menos porque hay menos ruido interno. La ciencia ha observado este vínculo con atención. Investigaciones como las de Carney, Cuddy y Yap en el año 2010 mostraron que la postura influye directamente en el sistema nervioso y en la percepción interna de poder. No es sugestión, es biología. El cuerpo abierto y alineado reduce la sensación de amenaza y mejora la autoconfianza. Cuando el cuerpo se ordena, la mente recibe el mensaje de que puede sostenerse.
No necesitas sentirte seguro para actuar con firmeza. A veces basta con actuar con firmeza para que la seguridad aparezca. El estoicismo entendía esta coherencia como una forma de respeto propio. Marco Aurelio se recordaba que la dignidad no estaba en lo que se posee, sino en cómo se vive cada gesto. Séneca hablaba de la sobriedad externa como reflejo de orden interno, no por apariencia, sino por dominio de sí. Para el estoico, cuidar lo que depende de ti, incluso tu presencia, es un acto de responsabilidad. No es vanidad, es claridad, no es rigidez, es dirección. El cuerpo disciplinado no busca admiración, busca coherencia. Desde mi experiencia, hubo un tiempo en el que subestimé este aspecto. Pensaba que lo importante estaba solo en las ideas, en la intención, en el carácter invisible. Pero noté algo con el tiempo: cuando descuidaba mi imagen, también descuidaba mis decisiones. Me volvía más reactivo, más disperso, menos firme. Cuando empecé a vestirme con intención, a corregir mi postura, a reducir el desorden a mi alrededor, mi mente se volvió más estable. No porque todo se resolviera, sino porque había una base más sólida desde donde responder. Ordenar la imagen no es controlar cada detalle con obsesión, es crear un ritual sencillo que te recuerde quién quieres ser. Repetirlo a diario entrena constancia, y la constancia es la raíz de la confianza. ¿Qué pasaría si trataras tu apariencia como un entrenamiento mental y no como un trámite? ¿Qué cambiaría si cada vez que eliges cómo presentarte, lo hicieras como quien reafirma una identidad? Con el tiempo, este orden visible se convierte en un lenguaje interno. Te hablas con más firmeza porque te ves más firme. Te decides con más claridad porque te sientes más alineado. La mente deja de pelear consigo misma y empieza a avanzar. No hay magia, hay repetición consciente. Cada detalle visible educa a tu mente en silencio. Le muestra que hay estructura, criterio y dirección. Al final, liderarte no empieza con grandes discursos, sino con pequeños actos sostenidos. La imagen ordenada no es el fin, es el reflejo. Refleja una mente que ha aprendido a elegir, a sostener, a avanzar sin ruido. Y cuando eso ocurre, la seguridad deja de ser una meta futura y se vuelve una presencia constante. Porque cuando ordenas lo que se ve, algo profundo se ordena por dentro. Enseñanza 7. El respeto propio que se vuelve contagioso. El mundo responde al estándar que tú sostienes, aunque prefieras creer que todo depende de la suerte o del carácter ajeno. La verdad incómoda es que muchas reacciones que recibes no nacen de lo que dices, sino de lo que transmites sin palabras. El respeto no siempre se pide ni se exige, muchas veces se revela. Y esa revelación empieza en cómo te tratas cuando nadie está mirando. Cuidar tu imagen y tu entorno no es una estrategia para agradar, es una declaración silenciosa de límites. El orden, la limpieza y la coherencia comunican dignidad de una forma que no necesita explicación. No se trata de imponer autoridad, sino de habitarla. Cuando tu espacio está cuidado y tu presencia es clara, las personas perciben una señal sencilla: aquí hay alguien que se valora. ¿Te has preguntado por qué ciertos lugares invitan al respeto sin decir una sola palabra? ¿O por qué algunas personas no necesitan elevar la voz para ser tomadas en serio? El respeto externo suele reflejar un respeto interno que ya está en acción. No es una idea abstracta, es conducta visible. Quien cuida lo propio envía un mensaje de responsabilidad. Quien mantiene estándares claros, incluso en lo cotidiano, establece fronteras invisibles. El entorno responde a esos límites porque los entiende. No hay magia, hay consistencia. Cuando hay coherencia entre lo que sientes, lo que haces y lo que muestras, el ruido se reduce y la comunicación se vuelve directa.
La psicología ha observado esta relación desde hace tiempo. En su trabajo sobre la imagen personal y la valoración social, Rosenberg explicó en el año 1965 que el respeto propio influye en la forma en que los demás perciben y responden a una persona. No es arrogancia ni inseguridad lo que produce ese efecto, es autovaloración práctica. Cuando te tratas con respeto, tu conducta se ordena. Y cuando la conducta se ordena, el entorno ajusta su respuesta. El estoicismo lo expresó con una sobriedad que sigue siendo actual. Marco Aurelio se recordaba que la dignidad no depende de la opinión ajena, sino del acuerdo entre el carácter y la acción. Séneca hablaba de vivir de tal manera que no hiciera falta justificarte. Epicteto insistía en que el control comienza por lo que depende de ti. Y eso incluye cómo te presentas y cómo cuidas tu espacio. Para el estoico, el respeto no se persigue, se encarna. La presencia es el lenguaje, la coherencia es el argumento. Desde mi experiencia entendí esto cuando dejé de pedir trato justo y empecé a revisar cómo me trataba yo. Noté que cuando descuidaba mi entorno, también descuidaba mis decisiones. Cuando bajaba mis estándares por cansancio o conformismo, el mundo parecía responder del mismo modo. En cambio, cuando ordené mi espacio cada mañana, cuando cuidé mi imagen sin buscar aprobación, algo cambió. No de golpe, pero con claridad. Las conversaciones se volvieron más limpias, las interrupciones disminuyeron. Yo mismo me sentí más firme. No porque los demás cambiaran primero, sino porque yo había cambiado el estándar. Mantener estándares claros no es rigidez, es identidad. Es decirte a ti mismo qué aceptas y qué no, sin necesidad de explicarlo en voz alta. La gente percibe esa claridad, responde a ella. A veces con respeto, a veces con distancia. Y ambas respuestas son información valiosa. ¿Qué pasaría si dejaras de negociar contigo mismo lo que sabes que te hace bien? ¿Cómo cambiaría tu entorno si sostuvieras ese estándar durante un tiempo prolongado? Ordenar el espacio cada mañana no es una tarea doméstica, es un acto de intención. Cuidar la imagen no es vanidad, es coherencia. Refuerzas con hechos lo que dices valorar. Y esa coherencia reduce la fricción interna. Te vuelves más congruente, más estable, más predecible para ti mismo. La autovaloración deja de ser un concepto y se vuelve hábito. Con el tiempo, el entorno aprende a leerte. Aprende que hay límites. Aprende que hay criterio y responde en consecuencia. No siempre con admiración, pero sí con respeto. Y ese respeto no es un premio, es un reflejo. El reflejo de cómo te sostienes, de cómo te cuidas, de cómo decides. Al final, no puedes controlar la reacción de todos, pero sí el estándar que eliges sostener. Ese estándar educa a tu mente y al mundo al mismo tiempo. El respeto que te das es el respeto que recibes, no como una regla moral, sino como una ley silenciosa de la experiencia. Cuando te valoras con hechos, la vida lo nota y responde. Enseñanza 8. La voz interna que sostiene o sabotea tu imagen. No basta con arreglarte por fuera si te atacas por dentro, porque la presencia no se sostiene con apariencia cuando la voz interna socava cada paso. Puedes cuidar la ropa, la postura y el gesto, pero si al despertar te hablas con dureza, esa tensión se filtra en la mirada, en el tono y en la forma de ocupar el espacio. El cuerpo obedece a la palabra que más se repite, y casi siempre esa palabra nace en silencio. La forma en que te hablas al iniciar el día condiciona todo lo que viene después. Una frase áspera puede encorvar la espalda antes del primer café. Una sentencia injusta puede apagar la energía antes de salir de casa. No es exageración, es entrenamiento. La mente aprende por repetición y el cuerpo la sigue con una lealtad absoluta. ¿Te has preguntado qué te dices cuando nadie te escucha? ¿Quién toma el micrófono interior cuando todavía no has decidido nada? Silenciar la crítica no significa negar la realidad ni endulzarla con frases vacías.
significa cambiar el tono del mando. La voz firme y respetuosa no evita el esfuerzo, lo orienta. Cuando eliges una palabra que reconoce sin excusar y corrige sin humillar, la identidad se fortalece. El silencio interior bien gestionado no es ausencia de pensamiento, es pausa consciente. Es el espacio donde eliges responder en lugar de reaccionar, donde la presencia se vuelve estable y la seguridad deja de depender del aplauso. La psicología lo ha observado desde hace décadas. En su trabajo sobre terapia cognitiva, Beck explicó en el año 1976 que el diálogo interno influye directamente en la conducta y la autoestima. No es un detalle, es una palanca. Cambiar la narrativa interior modifica la emoción, y la emoción cambia la acción. Cuando sustituyes la crítica automática por reconocimiento honesto, el sistema nervioso se regula y la conducta se vuelve más coherente. No se trata de creerlo todo, se trata de hablarte mejor para actuar mejor. El estoicismo se alinea con esta disciplina de la palabra interior. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, cada mañana, qué dependía de él y qué no, usando un lenguaje sobrio y directo. Epicteto insistía en que el juicio es la puerta por la que entra el sufrimiento, y que elegir el juicio es un acto de libertad. Séneca advertía sobre la crueldad de convertirse en juez implacable de uno mismo. Para el estoico, la voz interior no es un látigo, es una guía. La fortaleza nace de la templanza con la que te hablas cuando fallas. Desde mi experiencia, entendí esto cuando noté que mi mayor desgaste no venía de los problemas, sino del tono con el que los enfrentaba. Me decía que debía ser más fuerte, más rápido, mejor. Y esa exigencia, lejos de impulsarme, me contraía. Cuando aprendí a detectar el primer pensamiento del día y a corregirlo con respeto, algo se ordenó. No me volví complaciente, me volví eficaz. El silencio dejó de ser huida y se convirtió en pausa. Y en esa pausa, la decisión ganó claridad. Hablarte con respeto no elimina el miedo, lo hace manejable. Reconocer un avance no borra el error, lo contextualiza. Repetir una frase de refuerzo no es autosugestión vacía, es entrenamiento de enfoque. La autocompasión activa no es indulgencia, es responsabilidad sin violencia. ¿Qué pasaría si eligieras escuchar una voz que te sostiene cuando la duda aparece? ¿Cómo cambiaría tu postura si el mensaje interno dejara de atacarte? La presencia auténtica nace cuando hay coherencia entre lo que dices por dentro y lo que muestras por fuera. Si la voz interior es clara, el cuerpo se alinea. Si el silencio es consciente, la energía se estabiliza. No necesitas convencer a nadie cuando te convences a ti mismo con hechos y con palabras justas. La identidad se fortalece cuando la crítica cede espacio al criterio. Con el tiempo, eliges mejor qué pensamientos merecen atención y cuáles no. El ruido pierde poder, la mirada se asienta. La seguridad se vuelve un hábito silencioso. La voz que eliges escuchar define tu presencia, porque es esa voz la que decide cómo te sostienes, cómo avanzas y cómo habitas cada día. Cuando te hablas con respeto, el mundo recibe el mensaje sin traducción y responde. Enseñanza 9. Cuidar tu apariencia no tiene edad. La dignidad no envejece. Se descuida cuando decides dejar de tratarte como alguien que importa. Esa es la verdad incómoda que pocos quieren escuchar, porque es más fácil culpar al tiempo que asumir la responsabilidad diaria de seguir presente en tu propia vida. No son los años los que te apagan, es la renuncia silenciosa a cuidarte como si ya no valiera la pena. Existe una idea extendida de que el autocuidado pertenece a la juventud, como si arreglarse, moverse, atender el cuerpo y la mente fueran privilegios temporales. Pero basta observar con honestidad para notar algo distinto. Hay personas mayores que irradian una vitalidad serena, una presencia firme, una energía que no depende de la edad, y hay jóvenes que caminan vencidos, resignados antes de tiempo. La diferencia no está en las arrugas ni en la fuerza física, está en la relación consigo mismos.
Cuidarte es una forma clara de decirte y de decirle al mundo: sigo aquí, sigo presente, sigo importando. Cuando alguien se abandona por dentro, el cuerpo lo refleja. La postura se cae, la mirada se apaga, la curiosidad se reduce. En cambio, cuando hay autocuidado, incluso sencillo y constante, aparece una dignidad tranquila. No es vanidad, es respeto. Mantener hábitos, cuidar la imagen, ordenar el espacio, moverte con intención, son gestos que sostienen el sentido de participación en la vida. ¿Qué mensaje te das cuando decides que ya no vale la pena esforzarte un poco más por ti? ¿Y qué cambia cuando eliges lo contrario? La ciencia respalda esta intuición antigua. En sus estudios sobre envejecimiento exitoso, Rowe y Kahn mostraron en el año 1997 que el autocuidado mejora la calidad de vida en todas las edades. No se trata solo de vivir más, sino de vivir con propósito, con conexión, con agencia. El cuerpo responde mejor cuando es atendido y la mente se fortalece cuando siente que todavía hay inversión, todavía hay interés. El abandono interno acelera el desgaste, el cuidado consciente lo desacelera. El estoicismo ofrece una mirada profunda sobre esta dignidad que no caduca. Marco Aurelio escribía sobre aceptar el paso del tiempo sin perder la compostura, manteniendo el carácter firme y la conducta cuidada. Séneca advertía contra la dejadez del alma, esa que aparece cuando uno se rinde antes de tiempo. Epicteto recordaba que mientras tengas aliento, tienes responsabilidad sobre cómo vives. Para el estoico, cuidarse no es aferrarse a la juventud, es honrar la vida que todavía se expresa a través de ti. Desde mi experiencia entendí esto al observar a personas que, con más años que yo, se movían con más claridad y entusiasmo. No competían con nadie, simplemente no se habían retirado de sí mismas. En contraste, también vi cómo el abandono se disfraza de realismo, de frases como "ya no tiene sentido" o "ya es tarde". Cuando decidí no aceptar esa narrativa, algo cambió. Seguí invirtiendo en mí, no para demostrar nada, sino para sostenerme. Y esa decisión devolvió energía, dirección y una sensación profunda de estar vivo por dentro. Cuidarte a cualquier edad es un acto de presencia. Es negarte a desaparecer lentamente. Es mantener hábitos aunque nadie te observe. Evitar la historia del abandono que se cuenta en voz baja. Cuidar tu imagen como un gesto de dignidad y no de comparación. Es seguir aprendiendo, moviéndote, interesándote. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tu valor por la edad y empezaras a medirlo por el trato que te das? ¿Qué parte de ti despertaría si volvieras a invertir en tu propia vida? La vitalidad no siempre se nota en la velocidad, a veces se percibe en la coherencia. En cómo alguien se levanta, se presenta, se sostiene. Esa coherencia genera propósito, y el propósito mantiene encendida la vida interior. No necesitas parecer joven, necesitas sentirte presente. Y esa presencia se cultiva con decisiones pequeñas, repetidas, conscientes. Mientras te cuides, sigues vivo por dentro. Mientras te trates con dignidad, el tiempo no te roba lo esencial. La edad suma experiencia, no resta valor. Lo que resta es el abandono, y eso, incluso hoy, sigue siendo una elección. Enseñanza 10. El movimiento corporal comunica capacidad y vitalidad. Un cuerpo que se mueve transmite, que sigue vivo y dispuesto, incluso cuando la mente duda o el ánimo flaquea. La verdad incómoda es que muchas veces no es la vida la que te pesa, sino la inmovilidad que aceptas sin darte cuenta. El estancamiento no llega de golpe, se instala cuando dejas de moverte y empiezas a justificarlo con cansancio, con falta de tiempo, con la idea de que mañana será mejor. El cuerpo fue diseñado para moverse, no como castigo ni como exhibición, sino como una forma natural de sostener la energía. Cuando se estanca, la vitalidad se apaga poco a poco y la postura se colapsa, los hombros caen, la respiración se vuelve corta, la mirada pierde brillo.
El movimiento regular libera tensiones emocionales que no siempre saben expresarse con palabras. Caminar, estirarte, entrenar con moderación despierta una química interna que ordena el ánimo y despeja la mente. No se trata de intensidad ni de heroicidad, se trata de constancia. ¿Cuántas veces esperaste sentir ganas para empezar, cuando en realidad las ganas aparecen después de moverte? La ciencia ha observado este vínculo con claridad. John Reid y mostró en el año 2008 que el ejercicio mejora el estado de ánimo y la función cognitiva, no solo por los cambios químicos, sino porque el movimiento entrena al cerebro para adaptarse. El cuerpo en acción envía una señal de capacidad. Puedo con esto. Esa señal se vuelve hábito, y con el tiempo identidad. No es casualidad que después de moverte pienses con más claridad. El cuerpo le recuerda a la mente que hay recursos disponibles. El estoicismo entendía esta relación sin separarla en compartimentos. Marco Aurelio escribía sobre la necesidad de levantarse cada día para cumplir la tarea humana, aun cuando el cuerpo protestara. Epicteto enseñaba que el descuido de lo que depende de ti es una forma de esclavitud, y el cuerpo, cuando puede moverse, depende de ti. Séneca advertía que la pereza debilita el carácter porque acostumbra al alma a huir del esfuerzo. Para el estoico, el movimiento no es vanidad, es autodeterminación. Es una manera de decirse la verdad con actos: sigo aquí y me hago cargo. Desde mi experiencia, entendí esto cuando noté que mis días más pesados no coincidían con los problemas más grandes, sino con los días en que no me movía. Bastaba con caminar un poco, estirar el cuerpo, activar la respiración, para que algo se reordenara. No desaparecían las preocupaciones, pero dejaban de aplastarme. El movimiento me devolvía una sensación simple y poderosa: puedo avanzar. Y esa sensación se filtraba en mis decisiones, en mi postura, en mi trato con los demás. Moverte un poco todos los días es un compromiso silencioso contigo. No requiere gimnasio ni rutinas complejas, requiere intención. Evitar el sedentarismo prolongado es una forma de respeto propio. El cuerpo que se mueve transmite, sin palabras, que puede manejar la vida. Esa energía se percibe en la forma de caminar, de sentarte, de mirar al frente. La presencia cambia porque hay circulación, hay flujo, hay vida en movimiento. ¿Qué parte de tu cansancio es real y qué parte es solo falta de activación? Con el tiempo, el movimiento regular se convierte en ancla emocional. Cuando la mente se acelera, el cuerpo te devuelve al presente. Cuando el miedo aparece, el movimiento lo drena, no lo niega, lo atraviesa. Y al atravesarlo, la confianza crece. No una confianza inflada, sino una sobria, nacida de la experiencia repetida de cumplir contigo mismo. Cada paso, cada estiramiento, cada entrenamiento moderado suma evidencia interna de que eres capaz. La constancia, más que la intensidad, construye presencia. Una persona que se mueve transmite determinación porque ha aprendido a sostener el esfuerzo. Esa determinación no grita, se nota en la postura más abierta, en la respiración más profunda, en la mirada más estable. El cuerpo educa a la mente y la mente, agradecida, se aquieta. Cuando tu cuerpo se mueve, tu vida también avanza. No porque todo se resuelva, sino porque hay dirección. El movimiento rompe la inercia, despierta la energía y te recuerda que sigues participando. Y mientras participas, hay posibilidad. Mientras hay posibilidad, hay vida. Enseñanza 11. Arreglarte es una forma práctica de entrenar disciplina. La disciplina no empieza en grandes decisiones, empieza en el espejo, en ese instante cotidiano en el que decides si te cumples o te abandonas. La verdad incómoda es que muchos sueñan con cambiar su vida mientras fallan en sostener lo más básico. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante que repetido termina definiéndolo todo. Arreglarte cada mañana parece un gesto simple, casi automático,
pero en realidad es un entrenamiento silencioso de dominio personal. Cuando eliges cuidarte sin depender del estado de ánimo, le envías a tu mente un mensaje claro: hay compromisos que no se negocian. No se trata de estética ni de agradar, se trata de coherencia. Cumplirte incluso cuando no tienes ganas construye una estructura interna que luego sostiene decisiones más grandes. Quien no puede sostener lo básico difícilmente sostendrá lo complejo. ¿Cuántas veces has pospuesto algo pequeño y con ello has debilitado tu palabra interior? La disciplina se construye con actos pequeños repetidos, no con gestos heroicos esporádicos. Arreglarte cada día, incluso cuando no hay compromiso externo, te enseña a presentarte ante la vida con orden. Mantener horarios y rituales fijos crea un ritmo que calma la mente. El enfoque mejora porque hay menos fricción interna. No tienes que decidir cada mañana si te cuidas, simplemente lo haces. Y ese ahorro de energía mental se transforma en claridad para lo importante. La psicología ha estudiado esta lógica del hábito con atención. En su trabajo sobre la fuerza de voluntad, Baumeister y Tierney explicaron en el año 2011 que la autodisciplina funciona como un músculo que se fortalece con la práctica diaria. No es infinita, pero sí entrenable. Cada vez que te cumples en algo pequeño, ese músculo gana resistencia. Cada vez que cedes sin razón, se debilita. La repetición es la clave. No el entusiasmo, no la motivación pasajera, sino la constancia. El estoicismo comprendía esta verdad desde la experiencia vivida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía levantarse y cumplir su función, aunque el cuerpo buscara comodidad. Epicteto insistía en que la libertad nace de gobernar lo que depende de ti, y eso incluye tus hábitos diarios. Séneca advertía que la falta de disciplina no es descanso, es dispersión. Para el estoico, el autocontrol no es represión, es alineación. Arreglarte cada mañana se vuelve un acto de respeto hacia tu carácter, una forma de decirte que estás al mando. Desde mi experiencia, entendí el poder de este hábito cuando dejé de hacerlo solo para los demás. Hubo un tiempo en el que me arreglaba únicamente si alguien iba a verme. En los días silenciosos me abandonaba y noté algo inquietante: esos días también tomaba peores decisiones. Cuando decidí mantener el ritual incluso sin testigos, algo cambió. Mi mente se volvió más firme. Mi palabra interior ganó peso, no porque me viera mejor, sino porque me estaba cumpliendo. Arréglate sin depender del estado de ánimo y observa lo que ocurre. Hazlo incluso en días sin citas ni compromisos visibles. Mantén un horario que no se negocia. Deja que el ritual te sostenga cuando la motivación falla. Con el tiempo, notarás que tu enfoque mejora, que te distraes menos, que decides con más claridad. No es magia, es entrenamiento. El hábito se refuerza cuando lo sostienes durante semanas seguidas, hasta que deja de costar y empieza a definirte. Este tipo de disciplina no te encierra, te libera del vaivén emocional, de la excusa constante, de la negociación interna que desgasta. Cuando sabes que te cumples, la confianza aparece sin ruido. No necesitas convencerte con palabras, tienes evidencia, y esa evidencia se acumula día tras día, espejo tras espejo. Pregúntate con honestidad, ¿qué hábitos pequeños estás evitando y qué precio estás pagando por ello? Pregúntate también qué cambiaría si decidieras sostener uno solo con constancia. La disciplina no llega con grandes promesas, llega con actos simples repetidos. Y en ese repetir silencioso se forma el carácter. La disciplina no te encierra, te libera porque te devuelve el control. Empieza en el espejo, pero no termina ahí. Desde ese gesto cotidiano, la vida entera empieza a ordenarse. Enseñanza 12. Estirarte al despertar despierta tu dominio corporal. El cuerpo que no se despierta arrastra la mente todo el día, y esa es una verdad incómoda que solemos ignorar mientras buscamos claridad en el café o motivación en una pantalla. La inercia no se va sola,
se instala cuando abres los ojos y sigues igual por dentro. Si el cuerpo permanece dormido, la mente aprende a caminar pesada, reactiva, dispersa. El estiramiento matutino no es ejercicio ni disciplina dura, es reconexión. Es el primer gesto de presencia. Al estirarte activas la circulación, liberas tensiones que se acumularon en silencio y le dices a tu sistema nervioso que estás listo. No para correr, sino para habitar el día con control. Empiezas desde el mando y no desde el empujón. ¿Te has fijado cómo cambia tu respiración cuando alargas los brazos sin prisa? ¿Cómo la columna responde cuando la mueves con cuidado? El cuerpo entiende el lenguaje simple de la atención. Moverte con conciencia temprano ordena el ánimo. La tensión que no se nombra se queda en los hombros. El miedo que no se escucha se esconde en el cuello. La prisa sin dirección se curva en la espalda. Estirarte no borra los problemas, pero descomprime el sistema para enfrentarlos. Respirar profundo mientras alargas te devuelve al presente. No hay promesas, hay contacto. No hay fuerza, hay suavidad que despierta fuerza. La ciencia ha observado este efecto con claridad. John Ratey explicó en el año 2008 que el movimiento consciente mejora la regulación emocional porque ajusta la química cerebral y entrena al cerebro para responder con flexibilidad. No se trata de intensidad, sino de oportunidad. El cuerpo, al moverse temprano, recuerda que puede adaptarse. Y esa memoria corporal se traduce en mejor estado de ánimo y mayor claridad durante el día. El estoicismo entendía este inicio consciente como una forma de gobierno interior. Marco Aurelio se hablaba al amanecer para recordar su tarea humana antes de enfrentarse al mundo. Y ese recordatorio no era solo mental, era postura, respiración, disposición. Epicteto insistía en empezar por lo que depende de ti, y el cuerpo al despertar depende de tu cuidado. Séneca advertía contra la prisa desordenada que roba el dominio propio. Para el estoico, comenzar el día con presencia es afirmar autoridad interior sin ruido. Desde mi experiencia, aprendí que los días más reactivos empezaban sin contacto corporal. Saltaba de la cama directo a la exigencia, y la mente me seguía tensa. Cuando incorporé unos minutos de estiramiento consciente, algo cambió. No me volví más rápido, me volví más claro. La postura se enderezó, la respiración se asentó y las decisiones pesaron menos. No porque todo fuera fácil, sino porque yo estaba despierto de verdad. Estirar brazos y cuello sin prisa, mover la columna suavemente, respirar profundo y mantener el contacto corporal consciente es una forma sencilla de decirte, estoy aquí. No es un ritual místico, es una señal biológica. El cuerpo recibe el mensaje y responde. La mente agradecida se ordena. ¿Qué pasaría si cada mañana eligieras empezar desde el control y no desde la inercia? ¿Qué conversación interna cambiaría si el cuerpo dejara de arrastrarte? La autoridad interior no nace del volumen ni de la urgencia, nace del anclaje. Cuando el cuerpo se despierta con atención, la mente deja de correr detrás del día. Aparece una energía estable, una presencia que no depende del ánimo. Con el tiempo la postura mejora, la tensión disminuye y la claridad se sostiene más horas. No porque te exijas más, sino porque te escuchas mejor. Despertar el cuerpo es recordar que estás vivo y dispuesto. Es asumir responsabilidad sin violencia. Es iniciar el día desde la calma activa. Cada mañana te ofrece ese umbral. Puedes cruzarlo dormido o consciente. Cuando eliges estirarte y respirar con cuidado, eliges gobernarte. Y cuando te gobiernas, el día cambia de tono. Cuando despiertas tu cuerpo, despiertas tu autoridad interior. No como una idea, sino como una sensación que te acompaña. Desde ahí, caminar se vuelve más firme, pensar más claro y decidir más simple. El día no promete menos desafíos, pero tú llegas más presente, y esa presencia hace toda la diferencia. Enseñanza 13. El cuidado externo puede cambiar tu estado emocional. No siempre necesitas sentirte bien para cuidarte.
A veces cuidarte te hace sentir bien, y aceptar eso derriba una de las excusas más cómodas de la mente. Esperar el ánimo perfecto es una forma elegante de postergar. El cuerpo, en cambio, no negocia con historias, responde a lo que haces. Cuando lo atiendes con intención, algo por dentro empieza a acomodarse, aunque el día no haya cambiado. Durante mucho tiempo se creyó que primero debía cambiar la mente y luego el cuerpo, como si la dirección fuera única. Hoy sabemos que el camino también funciona al revés. Cambiar la postura, la respiración, la expresión facial y los hábitos físicos envía señales claras al cerebro que alteran la química interna. Arreglarte cada mañana, moverte con cuidado, respirar profundo antes de empezar, no es un gesto vacío, es una palanca. Induce calma, seguridad y confianza sin pedir permiso al estado de ánimo. ¿Cuántas veces te quedaste esperando sentirte listo cuando lo que faltaba era empezar? La neurociencia ha descrito este diálogo cuerpo-mente con precisión. La propuesta de la cognición encarnada, desarrollada por Bar-Salou en el año 2008, muestra que los estados corporales influyen directamente en los procesos mentales. No piensas desde el aire, piensas desde un cuerpo situado. Cuando ese cuerpo se ordena, la mente recibe un mensaje de estabilidad. Cuando el cuerpo se abandona, la mente aprende a dudar. No es sugestión, es señalización biológica repetida. Adoptar una postura erguida mientras te preparas, abrir el pecho, relajar los hombros y sostener la cabeza con calma cambia la respiración y con ella el tono emocional. Respirar profundo unos momentos antes de empezar el día le indica al sistema nervioso que no hay urgencia. Sonreír de forma consciente durante un breve tiempo no es fingir alegría, es activar circuitos que reducen la amenaza. Moverte con intención y no en automático te devuelve al presente. El cuidado físico se convierte así en regulador emocional. No te obliga a estar bien, te permite estar mejor. El estoicismo comprendía esta sabiduría práctica sin necesidad de términos modernos. Marco Aurelio se preparaba al amanecer recordando su tarea humana y ajustando su disposición corporal antes de enfrentar la ciudad. Epicteto enseñaba que lo primero es gobernar lo que depende de ti, y el cuerpo al iniciar el día depende de tu cuidado. Séneca advertía contra la dejadez que nace de la espera pasiva. Para el estoico, actuar con corrección precede al ánimo. La acción ordenada educa la emoción. No esperas sentirte fuerte para sostenerte bien, te sostienes bien y permites que la fortaleza llegue. Desde mi experiencia, entendí esto en días grises. Cuando no tenía ganas de nada, arreglarme con intención, respirar unos instantes y mover el cuerpo con cuidado cambiaba el tono del día. No desaparecían las preocupaciones, pero perdían volumen. La ansiedad bajaba un punto, la claridad subía otro. Era suficiente para decidir mejor. Descubrí que el cuidado no es premio por estar bien. Es herramienta para estarlo. Hay una trampa común en confundir autenticidad con abandono. Creer que cuidarte solo cuando te sientes bien es ser honesto, cuando en realidad es dejarte a merced del vaivén emocional. La autenticidad madura es tratarte con respeto incluso cuando el ánimo no acompaña. ¿Qué pasaría si hoy eligieras cuidar el cuerpo como quien enciende una luz, sin exigir resultados inmediatos? ¿Qué conversación interna cambiaría si el cuerpo dejara de pedir permiso a la mente? Con el tiempo, este enfoque crea estabilidad. La ansiedad reduce su alcance porque hay señales corporales de seguridad. La autopercepción mejora porque te ves cumpliéndote. La identidad se vuelve práctica. Soy alguien que se cuida aun cuando cuesta. Esa evidencia pesa más que cualquier frase motivacional. Repetida, se convierte en carácter. Cambiar el cuerpo no resuelve todos los problemas, pero sí cambia el punto desde el cual los enfrentas. Te sitúa en el mando. Te devuelve presencia. Y la presencia ordena decisiones,
tono y ritmo. No necesitas sentirte bien para empezar. Empezar es lo que te acerca a sentirte mejor. Cuando cambias tu cuerpo, tu mente aprende a seguirlo. Aprende que hay dirección, que hay cuidado, que hay alguien al volante. Desde ahí, el día no promete menos desafíos, pero tú llegas con más recursos. Y eso, sostenido en el tiempo, transforma la forma de vivir. Enseñanza 14. Descuidarte refuerza un ciclo mental negativo. Cuando te abandonas, tu mente aprende a hacerlo contigo, y esa lección se instala sin ruido, día tras día, hasta que parece una verdad incuestionable. No ocurre de golpe ni con drama, ocurre en gestos pequeños, en mirarte al espejo y pasar de largo, en decirte hoy, no importa, en dejar para después lo que sabes que te haría bien. El cuerpo escucha, la mente registra, y ambos concluyen algo peligroso: no soy prioridad. El descuido personal no es solo falta de energía, es un mensaje. Cuando te sientes mal y dejas de arreglarte, tu cerebro interpreta ese gesto como una prueba silenciosa de que no importas lo suficiente como para cuidarte. Esa idea no aparece como pensamiento claro, aparece como sensación. Se cuela en la postura, en la forma de hablarte, en la manera en que enfrentas el día. Cada mañana en la que te ves abandonado frente al espejo, refuerza una narrativa interna de poco valor. Y la mente, fiel a lo que observa, empieza a tratarte como alguien prescindible. Arreglarte incluso cuando no tienes ganas rompe ese ciclo con una fuerza inesperada. No porque te vuelvas otra persona, sino porque introduces una señal distinta. El cuidado se convierte en un acto de autorrespeto que reeduca la mente. No esperas sentirte bien para actuar. Actúas para crear las condiciones de sentirte mejor. Es una diferencia sutil, pero decisiva. ¿Cuántas veces has esperado a tener ánimo para empezar, sin notar que el ánimo llega después del gesto? La psicología ha explicado este mecanismo con claridad. En la terapia cognitiva, Aaron Beck mostró en el año 1976 que la conducta refuerza las creencias internas. No solo pensamos y luego actuamos, actuamos y luego pensamos. Cuando repites conductas de cuidado, la mente ajusta sus conclusiones. Cuando repites conductas de abandono, la mente hace lo mismo. El espejo se convierte en un aula diaria donde se enseña, sin palabras, cuánto vales. El estoicismo entendía esta pedagogía del gesto cotidiano. Marco Aurelio se recordaba que debía vivir de acuerdo con su dignidad, incluso en lo pequeño, incluso en días difíciles. Epicteto insistía en que no te tratas como alguien libre si no gobiernas tus hábitos. Séneca advertía que el abandono empieza cuando te permites descuidos innecesarios. Para el estoico, cuidarte no es complacerte, es sostener el carácter cuando la emoción flaquea. No esperas sentirte fuerte para actuar con fortaleza. Actúas con fortaleza y permites que la emoción se ordene. Desde mi experiencia, hubo días en los que el cansancio emocional me empujaba a desaparecer un poco. Me decía que no valía la pena arreglarme, que nadie me vería, que ya lo haría mañana. Y noté algo inquietante: esos días también me hablaba peor, dudaba más, postergaba más. Cuando decidí arreglarme incluso en días difíciles, sin exigir perfección, algo cambió. No fue alegría inmediata, fue estabilidad. Sentí que me estaba acompañando en lugar de abandonarme. Y esa compañía interior hizo el resto. Usar el cuidado como ancla emocional no significa negar lo que sientes. Significa sostenerte mientras lo sientes. Ser constante, no perfecto, es la clave. Habrá días en los que el gesto sea mínimo, y aún así cuenta. Cada vez que eliges cuidarte sin depender del estado de ánimo, envías un mensaje claro: sigo aquí para mí. Con el tiempo, ese mensaje cambia el diálogo interno. La voz se vuelve más justa, menos cruel. La autoestima deja de ser una idea y se convierte en una experiencia repetida. Pregúntate con honestidad qué historia estás contando sobre ti cuando te descuidas.
Pregúntate también qué pasaría si durante un tiempo eligieras cuidarte como quien protege algo valioso. No para impresionar, no para competir, sino para no traicionarte. El cuidado diario no elimina los problemas, pero cambia el suelo desde el cual los enfrentas. Cuidarte es un mensaje diario de valor propio. No necesita testigos ni aplausos, se entrega en silencio, frente al espejo, cada mañana. Y cuando ese mensaje se repite, la mente aprende a respetarte. Y cuando la mente te respeta, todo empieza a ordenarse desde dentro. Enseñanza 15. Vístete para la persona que estás construyendo. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que encarnas, y esa verdad incomoda porque nos quita la ilusión de que basta con querer. Encarnar es actuar, es sostener una coherencia visible entre lo que dices buscar y lo que practicas a diario. Por eso la imagen importa más de lo que admitimos, no por vanidad, sino porque es una extensión silenciosa de la identidad que estás entrenando. Vestirte con intención no es fingir ni jugar a ser alguien que no eres. Es anticiparte con honestidad, es reconocer que la mente aprende por señales concretas y que lo externo refuerza lo interno tanto como lo interno orienta lo externo. Cuando eliges una vestimenta alineada con la versión futura que quieres ser, le envías a tu cerebro un mensaje claro sobre el nivel en el que deseas operar. No necesitas lujo ni exageración. Necesitas coherencia con tu propósito. La comodidad emocional a veces anestesia, mientras que la coherencia despierta. Hay días en los que vestirte por inercia parece inocente, pero esa inercia enseña a no decidir, a no sostener criterio, a posponer la identidad que dices querer construir. En cambio, cuando eliges con intención, incluso de forma sencilla, introduces dirección. Te recuerdas quién estás llegando a ser. ¿Qué versión de ti refuerzas cuando te miras al espejo por la mañana? ¿La que evita el esfuerzo o la que se prepara para lo que viene? La ciencia ha observado este fenómeno con precisión. En sus investigaciones sobre la cognición vestida, Adam y Galinsky demostraron en el año 2012 que la ropa que usamos influye en procesos psicológicos como la atención, la confianza y el desempeño. No es superstición, es asociación simbólica. El cerebro integra la señal y ajusta la conducta. Cuando tu imagen comunica foco y propósito, tu mente tiende a alinearse. Cuando comunica abandono o dispersión, la mente sigue ese guión. El estoicismo comprendía esta anticipación como una forma de disciplina tranquila. Marco Aurelio insistía en vivir cada día como si ya fueras el hombre que aspirabas a ser, no mañana, hoy. Epicteto hablaba de actuar conforme al rol que eliges, recordando que la vida es un escenario donde cada gesto cuenta. Séneca advertía contra la incoherencia entre palabra y acto, porque debilita el carácter. Para el estoico, la apariencia sobria y coherente no busca aplausos, busca recordarte tu compromiso. Vestirte con intención es una práctica de presencia, no un disfraz. Desde mi experiencia, hubo un cambio cuando dejé de vestirme solo para el entorno y empecé a hacerlo para la dirección que quería sostener. No me volví rígido ni pretencioso, me volví claro. Elegir prendas que representaran esa visión me ayudó a tomar decisiones más alineadas durante el día. No porque la ropa hiciera el trabajo, sino porque me recordaba el estándar. Ese recordatorio, repetido, ordenó mis acciones. Y cuando fallaba, el espejo no me juzgaba, me invitaba a volver. Usar tu imagen como ancla diaria funciona cuando evitas el exceso y la ficción. Ajustar sin exagerar ni fingir es clave. La intención se nota cuando hay sobriedad. Definir qué versión quieres fortalecer te da un norte. Elegir prendas que la representen te da un puente. Evitar vestirte solo por comodidad emocional te devuelve agencia. Cada mañana, ese pequeño acto te saca del automático y te coloca en el mando. Con el tiempo, esta práctica construye congruencia. La confianza deja de ser una pose y se vuelve una consecuencia.
El enfoque se afila porque hay menos fricción interna. La identidad se estabiliza porque hay repetición consciente. No es que la vida se vuelva fácil, es que tú te vuelves más consistente. Y la consistencia silenciosa y firme es una forma de poder. Pregúntate qué señales estás enviando hoy, no al mundo, sino a tu propia mente. Pregúntate si tu imagen acompaña tu visión o la contradice. La respuesta no necesita palabras, se ve. Y lo que se ve, se aprende. Encarnar precede a recibir. Vestirte con intención es elegir entrenar a diario la versión que quieres habitar. Vístete como quien ya está en camino. No para aparentar llegada, sino para sostener el paso. Cuando lo externo y lo interno se alinean, la vida responde. No a tus deseos, sino a tu coherencia. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos se quedan hasta el final, cuando algo les exige responsabilidad. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez: este 2026 me cuido, soy estoico, como una reafirmación consciente de que vas en serio y de que no te vas a mentir más. Celebra este paso, vas por buen camino. Y si este mensaje te aportó claridad, deja tu like y suscríbete para seguir entrenando tu mente y tu carácter con más contenido como este. A finales de enero de 2026 me descubrí aceptando algo que antes me incomodaba reconocer. Durante mucho tiempo quise controlar demasiado y cuidar poco lo esencial. Creí que pensar más me haría más fuerte, que anticipar a todo me protegería y que la disciplina era un asunto grande, casi heroico. La realidad fue otra. Me desgasté reaccionando, justificando, intentando sostener imágenes internas que no estaban alineadas con mis actos cotidianos. Hubo silencios incómodos en los que no supe qué decir, porque en el fondo tampoco estaba actuando con coherencia. Me di cuenta de que el cansancio no venía solo desde el pasado o desde lo exterior, sino de cómo me trataba por dentro y del cómo poco a poco fui constante, y eso era con lo que sí dependía de mí. Empecé a cambiar cuando dejé de discutir con la realidad y volví a lo básico. Aprendí a pausar antes de responder, a aceptar que no todo merece una reacción y a elegir con más cuidado mis batallas internas. Descubrí que una postura más firme, una respiración más consciente y un gesto de orden diario calmaba mi mente más que mil argumentos. No fue magia, fue repetición. Me equivoqué muchas veces, reaccioné por impulso, volví a viejos hábitos, me llené con madurez. Pero cada error se convirtió en una oportunidad para corregir sin humillarme, para aprender sin cargar. Esa forma de trato cambió mi rostro, mi tono y mi manera de estar. También entendí que soltar no es rendirse. Soltar fue dejar de exigirle a otros que llevaran mis vacíos, dejar de perseguir explicaciones innecesarias, aceptar que hay cosas que no está bajo mi control. Al hacerlo recuperé energía. En lo cotidiano, eso se tradujo en decisiones simples: moverme el cuerpo aunque no tuviera ganas, cuidar mis presencias sin buscar aprobación, ordenar mis espacios para ordenar mis pensamientos. Cada gesto pequeño, esforzoso, me dio una identidad más sobria y estable. Ya no esperaba sentirme bien para cuidarme, me cuidaba para sentirme mejor. Hubo cambios claros en cómo enfrenté conversaciones difíciles. Antes hablaba de más, me justificaba, me adelantaba. Ahora elijo el silencio cuando conviene y la firmeza cuando hace falta. Comprendí que no todo pensamiento es una orden y no toda emoción es una verdad. Al cuestionar mis interpretaciones, la ansiedad perdió fuerza y enfoque. El ruido mental bajó. No desaparecieron los problemas, pero dejaron de gobernarme. Me volví más coherente, menos promesas y más actos. Con el tiempo esa coherencia se volvió visible, por la vanidad, sino por el respeto propio que tenía a sí mismo. Cuidar mi imagen dejó de ser un trámite y se convirtió en un recordatorio diario del estándar que quería sostener. No se trató de lujos ni de perfección, sino de orden y congruencia. Cuando me cumplía en lo pequeño, mi palabra interior ganaba peso.
Y cuando mi palabra ganaba peso, mis decisiones se volvieron más claras. Empecé a notar cómo en el entorno respondía a ese estándar sin que yo pidiera nada. Aprendí a desacelerar, ir más lento me volvió la claridad, hacer una cosa a la vez, redujo errores y tensiones, dormir mejor, moverme con más constancia, empezar el día con presencia, ordenó mi ánimo. La vida no se volvió más fácil, pero me volví más estable. Acepté el paso del tiempo sin abandonar el cuidado. Entendí que la dignidad no envejece y que seguir presente es una lección diaria. Hoy vivo con una calma activa. Siento, pienso y decido con más criterio. Cuando fallo, corrijo. Cuando dudo, pauso. Cuando no depende de mí, suelto. No busco controlar el mundo, busco gobernarme. Y esa elección repetida cambió mi forma de estar. Si algo aprendí en lo que me fue importante para mí fue mi fortaleza interior. Y esta se construye con actos simples pero sostenidos, no con discursos. Hay una paz en aceptar, la claridad en elegir y una fuerza en la coherencia. Gracias por ver el video.